¿Qué tal, jugadores? Este es Steam Beat Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. En esta ocasión hablaremos de un juego basado en la serie de televisión Tiny Toon Adventures. Ya saben, esa versión miniatura de los Looney Tunes que incluso eran más locos que ellos. Sí, esos. ¿Se acuerdan de ellos, no? ¿Quién no? Fue una de las series animadas más reconocidas en todo el mundo. Incluso me imagino que estarán pensando, creo que cuando acabe el video buscaré por YouTube algunos capítulos. ¡Es tan genial! Pero bueno, el juego se llama Tiny Toon Adventures Buster Bucks Loose, que salió en 1993, creado por Konami. Este juego salió un año después de que terminara la serie, o sea que tendrían suficiente material para trabajar, ¿no? Pues no demoremos más y empecemos. Historia. Ok, la historia inicia en la universidad, donde nuestros personajes principales, Buster Bunny y Bugs Bunny, sin parentesco. Oh, esperen, parece que no. Bueno, al menos hubieran tenido la decencia de mencionarlo. En fin, Buster debe pasar por diferentes etapas en el juego. Primero en la escuela, donde Hampton le dice que debe detener a Dizzy, que está destruyendo la cafetería. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues rellenando el p*** de comida. Eso servirá. Pero de todas formas sigue destruyendo el lugar. E incluso cuando Hampton llega, lo único que dice es: "Hey Buster, él se comió todo". Glotón, hijo de p***, ¿que no te interesa la seguridad de los demás? Luego está el desierto, donde Montana Max roba todos los tesoros del pueblo y escapa. Y cuando Buster lo encuentra al final, estos deben trabajar juntos para escapar del tren fuera de control en un ferrocarril. Y alcanzan a escapar a 88 km/h. Oh, ok, ¿quién no entendió la referencia ahí? Entonces ellos fueron al pasado o al futuro, ¿o qué? Después Buster llega a este castillo embrujado. Oh, ya entiendo, volvió en 1897. Allí Buster le menciona que estaba jugando con su amigo, pero que un científico loco lo raptó y que debía salvarlo. No te preocupes, Bugs, yo rescataré a tu amigo. Bugs, tenemos que hablar seriamente sobre tus amistades. Pero al final lo salva pateándole el claro está. Y Bugs vuelve a decir: "Ay Buster, gracias por salvar a mi amigo". Nah, no hay problema, fue divertido. Después viene un partido de fútbol americano contra la escuela rival. Sí, eso es todo lo que puedo decir. Oh, miren, una oruga. Después Buster se encuentra con Coyote Calamidad, quien le dice que dejó algo escondido en algún lugar del cielo, pero que ahora no recuerda dónde está. Hey Buster, ¿podrías ir a buscarlo por mí? Oh sí, claro, ¿por qué no? Digo, no es como si no hubiera una atmósfera entera donde buscar. Ah, pero no te preocupes, te preparó un globo aerostático para que subas. ¿Y por qué no vas tú más bien? ¿Estás loco? Podría matarme cayendo de ahí arriba, pero buena suerte. Gran pedazo de... Al final resulta que ese objeto en el cielo era el guión para el siguiente capítulo. ¡Wow! Hasta en el juego ellos no paran de romper el cuarto muro. Y por último, el espacio. ¡Damn! ¿Sí ven eso? Esos droides, esos Stormtroopers, esas naves. Esto debe ser el planeta de los simios. Aquí debe rescatar a la princesa Buzz. Oh, hey, aquí está. Bien, o sea que no tenemos que salvarla ni nada. Oye, ¡ven aquí! ¡Hey! Ah. Bueno, ya tocará salvarla. Y lo último será la batalla final contra Darth Duck. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas. Y al final Buster se reunirá con Bugs y darán su beso triunfal. Bien. Espera, ¿qué? ¿Qué demonios pasa? ¿Era un escenario? ¿Todo estaba montado? Sí, toda la historia es fake. LOL, ¿qué esperaban? Son los Tiny Toon, nada que es en serio. Diseño. Bueno, el juego es de un estilo side-scroller y wall-scroller. Sí, puedes subir por las paredes. Toma eso, Spider-Man. Buster Bunny debe recorrer 6 niveles en total, los cuales varían según la dificultad que elijas. Y cada escenario es completamente diferente, y el diseño de niveles está de acuerdo a las habilidades de Buster. Aunque la gran mayoría es seguir derecho, también hay ocasiones en las que debes correr, saltar, secciones auto-scroller e incluso subir las paredes. Y me imagino que ustedes se acordarán de eso. También hay partes donde debes deslizarte mientras corres para llegar a otros lugares, aunque debes tener cuidado cuando lo hagas. Me atoré. Lección del día. La próxima vez que suban las escaleras, tengan cuidado de que su cuello no quede en la mitad. Buster tiene básicamente dos métodos de ataque. Uno es si caes corriendo hacia tus enemigos y puedes llevarte varios a la vez, si calculas bien. Y el otro método es una patada. Pero no cualquier patada. Buster salta en el aire y hace una voltereta y lo ataca con todo el peso de su cuerpo. Sí, él no solo los patea, él backflip esta bitch. Y cada vez que caes con un enemigo conseguirás una estrella. Consigue 100 y
¿Qué más? Vida extra. Bastante sorprendente, ¿no? También hay minijuegos como el partido de fútbol americano donde debes hacer un touchdown para pasar de nivel. Bueno, no soy experto en fútbol americano ni nada, así que lo explicaré lo más sencillo posible. Tienes dos opciones, correr o pase. Si corres llevas el balón directamente, pero estás en más riesgo de que te tacleen. Y además no sé por qué esos dados del otro equipo pueden saltar más alto que tú. Y si eliges pase, el bloque te lanzará el balón y tendrás una gran distancia de ventaja. Pero cuidado que si no lo agarras cuando caiga perderás mucho tiempo. Y si pierdes demasiado tiempo o si la dejas perder, la cagaste y tendrás que empezar otra vez. Para correr usarás la barra superior que se cargará poco a poco. Si empiezas en nivel Children, saldrás con 3 corazones, los enemigos serán más lentos y además habrá menos secciones en los niveles, sin mencionar que no habrá ningún jefe. Y para sumar no se incluye el nivel del cielo. Tal vez pensaron que los niños no serían capaces de saltar lo suficiente. Y en el partido tendrás 15 minutos para ganar. El nivel normal empiezas también con 3 corazones, saldrás con todas las secciones, pero aún así no será el final completo. Y en el partido tendrás 7 minutos para ganar. Ese era el modo challenge donde la se pone en serio. Empieza con solo un corazón. Los enemigos son mucho más rápidos y fuertes y para rematar no hay password para este modo. Puede que este sea un juego para niños, pero incluso a mí me dio problema acabar este juego. En especial en el mundo del cielo. Y no cabe mencionar que solo tendrás 3 minutos para hacer un touchdown. Puedes encontrar 6 tipos diferentes de power-ups. El primero es una zanahoria plateada que te recupera un corazón. Luego está la dorada que te recupera todos los corazones. Y después está una zanahoria fosforescente que te da un corazón extra. Pero solo puedes agregar 2 corazones por nivel. Así es. En modo challenge solo tendrás un máximo de 3 corazones por nivel. Incluso aunque en el castillo haya 3 de esos no te servirá. Mal. Después está una estatua de Dodogogo que te recupera totalmente la barra de velocidad. Y una estatua fosforescente de Dodogogo que acaba con todos los enemigos de la pantalla, pero es muy rara. Solo hay como 2 en el juego. Y también hay un Dodogogo dorado que te hace invencible, pero solo hay uno en todo el juego. Ahí. Y por último, un Mini Buster, que es tu vida extra, pero solo hay uno por nivel. Hay cosas geniales que puedes encontrar en los mundos, como brincar la cuerda para continuar el nivel. Cuidado que esas juegan pesado. En el tren, cuando sales corriendo y saltas por una rampa, acabas en el espacio. Lógica de videojuegos y de cartoon combinada. Un momento, lógica de cartoon dentro de la lógica de un videojuego. ¡Yo, Doc! También están estas redes que te llevan si no sales corriendo. Estos trampolines que los manejas con balones de basquetbol. Esta parte donde debes conseguir todas las esferas para seguir. Aunque yo simplemente me quedo jugando con este bumper. ¡Oh, yeah! Y en el último nivel estas paredes que debes subir para continuar. Tienes 2 caminos para elegir, pero la ruta que tomes no afecta para nada a lo que siga después. Así que... bueno, como sea. En estos caminos puedes encontrar switches en las paredes que activan trampas o power-ups. Si activas una trampa, un barril gigante caerá y debes esquivarlo, si no te llevará hasta abajo y un otro te partirá la mierda a trompadas. También está Dodogogo que te ayuda a seguir corriendo, y esta estrella que te suelta 3 estrellas. En el camino fácil hay muchos menos switches, además que tienes un punto medio donde continuar si te caes. Pero en el camino difícil debes ir de comienzo a fin, y hay muchos switches. La mayoría son trampas. Damn it. También está este maldito salto hacia atrás cuando te golpean. Odio cuando los juegos tienen eso. Si no planeas bien cómo vas a caer o algo, acabarás muerto. ¡Ah! Al final de cada nivel habrán unos minijuegos para conseguir vidas extras. Algunos geniales, otros... Primero está Squash, donde juegas como Peluso, donde debes pegar a la pelota 15 veces para conseguir una vida extra. Cada vez que consigues una vida extra, la pelota irá mucho más rápido. Mientras por ahí pasarán calamidad que cuando le pegas hace que el tiempo se detenga por un momento. Cordelín que hace que la pelota vaya más lento. Y por último está Bip Bip, que te da una vida extra, pero pasa precisamente cuando no se le puede pegar a la pelota. ¡Ah! ¡Maldito pájaro! Después está Junction, donde debes manejar el camino para que Hampton pueda conseguir todas las manzanas posibles. Cada manzana es una vida extra. Cuando mueves el hueco hace que el espacio donde te pones pase directamente el espacio donde estabas antes. Sí, tiene sentido. Incluso también moviendo a Hampton. Pero cuidado porque si no logras construir el camino a tiempo o dejas el hueco enfrente de Hampton, perderás instantáneamente, pero aún conservas las vidas que consigas. Y la complejidad varía según el modo en el que juegues. Adiós, Hampton. Después está Maze, donde controlas a Bats moviéndote alrededor de un laberinto para rescatar a tus amigos. Por cada uno que salves consigues una vida, pero cuidado porque allí estará Elvira, Dizzy y el Art of Schwarzenegger para detenerte.
Luego está Bingo, donde... ¿saben qué? Es pura suerte. Pura y física suerte. A lo mucho se consiguen 2 o 3 vidas, pero nada más. Me decepciona, Floki. Y por último está Seesaw, donde debes elegir el orden de tus personajes para que compitan por peso contra los otros. Por cada que ganes será una vida extra, pero este también es pura suerte. Siempre acabarás ganando como 2 o 3 vidas por mucho. Muy bien, ahora pasemos a los enemigos. Tenemos a ratas de la otra escuela, literalmente, sapos, langostas y... ¡Hey! Un momento. Bat dijo al comienzo que había un montón de animales sueltos, pero yo solo encontré... embustera. Está Barky Marky, este tipo que nos para lanzando tomates, Willy el coyote, wow. Tenemos al coyote mismo, como enemigo, pero parece más listo en la tele. Están estos molestos cóndores, Dios, odio estos bastardos. Estos mafiosos, Abraham Lincoln con un bastón mágico, Caspers, estas bolas carnívoras, yeah. El monstruo de Frankenstein con 2 cabezas, Drácula, wow, miren eso, también está el señor D mismo. Pero hay un problema, no lo puedes matar. No importa cuántas patadas le des, cuánto tiempo te demores, nunca morirá. Una buena estaca sería conveniente. Y luego están los droides, Stormtroopers y patos con cerebros gigantes. Y estas esferas que puedes patearlas para que maten enemigos. Sinceramente no hay una gran variedad de enemigos como esperara. Sí, hay algunos enemigos exclusivos por nivel, como un yunque. Pero eso no es mucho decir, ¿verdad? Y en cuanto a los jefes... bueno, prácticamente no hay. En el primer nivel solo debes darle de comer a Dizzy, pero no puedes atacarlo ni nada porque no sirve. En cuanto al tren, bueno, si consideras partir un tren a patadas un jefe, bueno, allá ustedes. En el castillo no atacas directamente a la máquina, sino que devuelves los tornillos que te lanza el enemigo. Creo que eso podría considerarse un jefe, ¿no? En el cielo reemplazan a algún posible jefe con correr hasta la cima. Sí, es un poco complicado, pero nada fuera del otro mundo. En cuanto a la batalla final, bueno, eso sí debía ser un jefe. Aunque otra vez no lo atacas directamente, sino que le quitas el rayo y lo atacas con él. Patearle la cara no le causará el daño mínimo, así que de la misma forma pienso que debería haber una gran variedad de jefes, donde sí sea conveniente patear a tus enemigos o algo, como en muchos otros juegos. A veces estoy pensando que estoy jugando un side-scroller puzzle. Puede que sea porque es basado en una caricatura, pero vamos, hay muchos otros juegos de caricaturas con buenos jefes. ¿Por qué no lo hicieron como ellos? Ah, bueno. En cuanto a la música, no hay una variedad tan grande. Algunos de los temas son solo variaciones del tema principal, solo agregando el tema oeste o haciendo un poco más movido, pero nada más. Yo sé que el tema es alegre y todo, pero creo que deberían colocar temas más geniales como... o... eso sería genial. Además prácticamente no hay tema para los jefes, solo al final, que también suena como el tema de los Tiny Toons. En cuanto a los efectos de sonido, puede decirse que están bien. No hay una gran variedad, pero tampoco se necesitan tantos, considerando que el juego no es tan grande. Pero uno de los mejores sonidos para mí es este. Suena emocionante. Controles. Los controles son bastante buenos. Saltas con B, atacas con Y o con X y corres con L o R. Cuando vas corriendo, si presionas abajo te deslizarás y podrás acabar con algunos enemigos, aunque también puedes modificar los botones si quieres. En general no hay mucho problema, pero a veces cuando corres pierdes un poco el control y acabas dando vueltas y saltando a otros lugares. Y hay ocasiones en que pasan glitches muy raros. Espera, ¿glitches? Pero es ahorita. Pero un gran problema es que cuando golpeas a los enemigos la patada te manda para atrás. Y básicamente no puedes moverte a menos que corras. Y si no reaccionas rápido, bueno... Presentación. El juego por supuesto que se ve muy brillante, los colores son todos vivos, además de que la calidad es casi como la de la caricatura. Y me encanta cómo se ve el castillo embrujado, con las velas y además con los cuadros al fondo. Una muy buena elección de colores, Konami. Incluso Emote 7.
Sí, Mode 7, más o menos. Además, Buster tiene una gran cantidad de expresiones cuando se mueve, ataca y aún más cuando muere. Puede que solo se maree o que salte en el aire y caiga en un tanque de basura. ¿Y de dónde demonios apareció ese tanque? Bueno, no importa. Todo se ve muy bien, los mundos, los personajes, el láser, el puto láser. Justo como en la serie. Trucos. Muy bien, primero que todo, aquí están los passwords de cada nivel. Y este es el password para jugar libremente el minijuego que quieras. Y ahora unos cuantos glitches. Primero, cuando subes en un pilar o en un muro, si saltas hacia el otro lado puedes ahorrarte la distancia, como en el castillo de Drácula o incluso en el último nivel. Y si en el primer mundo subes por aquí y sigues caminando hacia la derecha, verás que el fondo se mueve, y cuando llegas al final se moverá otra vez. ¡Qué raro! Y otro glitch aún mejor. Cuando vayas corriendo y subas un muro o algo, es decir, cuando cambies de dirección, si presionas atrás y salto cuando apenas estés cruzando, Buster saltará hacia atrás y seguirá corriendo hasta que se acabe la barra y seguirá caminando. Oh, pero no caminando como cualquiera. Él hará el Moonwalk. Y también si te apoyas en una pared durante unos segundos, Buster comerá una zanahoria. Entonces si en ese momento hundes hacia la otra dirección, también hará el Moonwalk. Hay aquí una curiosidad, si al comienzo quitas a L y a R como botones de correr y en cambio colocas otro, por ejemplo A, habrá un error en el juego en el segundo mundo. Justo en la parte donde salta el espacio, el juego no reconoce a L o a R como botones de correr. Entonces Buster caminará y saltará cayendo al vacío y no podrá seguir jugando. Qué extraño. Y por último, el mejor glitch del juego, el super salto. Ok, este es un glitch muy difícil de hacer, así que presten mucha atención. Cuando saltas y presionas para correr, Buster se quedará momentáneamente quieto. Aquí tienes la oportunidad de presionar al lado opuesto para que se detenga. Es ahí donde viene la jugada. Cuando presiones para correr, debes presionar al lado opuesto y ahí mismo presionar salto. Ni antes, ni al mismo tiempo, sino una fracción de segundo después. Si lo haces correctamente podrás saltar cuanto quieras. Toma mucha práctica, pero cuando lo domines podrás llegar a muchos lugares a los que no podías llegar antes. Disfrútenlo. Lo bueno, este juego trae una gran experiencia, tanto como side-scroller como un juego basado en caricaturas. Hay una buena variedad entre mundos y minijuegos, y eso mantiene al jugador pegado al juego en sí. Sin mencionar que puedes patear el trasero a DC cuanto quieras. Además que es un buen trabajo en recrear lo divertido de la serie, con esas imágenes caricaturescas y que podemos ver a todos nuestros personajes favoritos. En especial a Fifi Perfume, era mi favorita. Así que, juego totalmente recomendado. Lo malo. Bueno, a decir verdad, cuando era niño no pensaba en nada más que jugar como Buster y correr por todos los niveles, pero cuando crecí me di cuenta de que había otro juego en Nintendo que prácticamente era más grande. Digo, sí, eran solo 6 niveles también, pero podías no solo jugar con Buster, sino también elegir ayudantes con habilidades únicas. Y eso me hace pensar, ¿por qué Konami no expandió más ese concepto? Digo, hay muchos más personajes con los que podríamos jugar, darle a cada uno sus habilidades especiales y según eso diseñar los niveles. Y no me digan que no podían porque el Super Nintendo era capaz de muchas cosas. Pudieron además haber colocado una mayor cantidad de niveles, cada uno con su jefe genial y todo. Y esa era otra cosa, que los jefes no fuesen tan sencillos por decir así. Vamos Konami, ustedes eran uno de los reyes de la época, pudieron haberse expandido más. Ahora, no estoy diciendo que el juego sea malo, ni mucho menos. Yo amo este juego, uno de los mejores juegos en cuanto a caricaturas. Pero pienso que pudieron haber colocado más, pero así tal como está, es muy bueno. Además son los freaking Tiny Toons. ¿A quién no le gustaba? Viejo, extraño mi infancia. Conclusión. Cada vez que veo este juego me hace pensar otra vez las increíbles y graciosas locuras que estos personajes hacían para darnos mucha risa. Y aunque seguían el legado de los Toons clásicos, personalmente pienso que lo superaron y este juego es prueba de ello. Por esto a este juego le daré 7,5 Todogogos de 10.
Espero que les haya gustado el 13º episodio de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbanse si les gustó y para la otra, vamos a las Olimpiadas. Pasen muy bien tiempo con sus amigos y hasta luego. Hey todo, gracias de verdad por checar el video. Qué bueno que hayan llegado hasta acá. ¿Ven esos logos de arriba y a los lados y eso? ¿Por qué no de paso le dan clic y se suscriben? Me ayudaría bastante. Y también si quieren escuchar más noticias pueden seguir mi página en Facebook. Ahí les dejo el enlace. Sí, bueno, adiós.